Buen día, Diga Mari, Mari, qué importante es la actitud que nosotros tengamos en todo momento, ¿no? Cuán importante realmente es la actitud. sobre todo con nosotros mismos, ¿no? A veces Eso. estamos buscando, o sea, la actitud se la damos a otra persona para tener una buena actitud. Por ejemplo, con la amiga, la hermana, el esposo. Muchas veces estamos esperando, ¿no? Que el esposo nos diga cómo estamos, o sea, físicamente, o si nos hemos puesto algo que vale la pena o no. Tantas veces nos dejamos llevar por el qué dirán. Sí, Y la muchas veces. actitud, nuestra actitud no depende de eso, ¿no? O no debería depender de eso. Nuestra autoestima, si es una autoestima desde el amor, desde la espiritualidad, siempre nos va a llevar a ese reencuentro, a esa búsqueda en Dios, esa firmeza en quién nos valida, quién nos da eso que necesitamos, que a veces lo buscamos en el más cercano, que no es malo, pero desgraciadamente o bendecidamente nos va, a veces, una palabra maldicha nos puede llevar a una expectativa que al final, si no es lo que nosotros queremos, nos puede llevar al sufrir o al criticar o al enojarnos, ¿no? Mm, claro, y realmente la actitud es tan, o sea, ¿cuánto me ama Dios a mí? ¿Cuánto lo amo a Él? ¿Y qué importa de repente, como dices, no lo que me digan los demás? O si yo estoy bien conmigo mismo, si yo estoy bien con lo que siento, con lo que soy, con la creencia que tengo en Dios, que soy hija de Dios, a veces nos preocupamos mucho, como tú dices, por el qué dirán, por la aprobación, ¿no? Pero si nosotros estamos bien con Él, no necesitamos aprobación, Mari, porque nosotros ya nos queremos, nosotros estamos felices con lo que somos, con errores, con virtudes, con cualidades, con defectos, pero estamos felices como somos y nos queremos tal cual. Entonces, no nos debe de importar tanto lo de afuera, ¿no? Sino primero, lógicamente, siempre cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos. Y esa es la actitud que realmente debe de primar en todo En momento, la que ¿no debemos crees? permanecer, ¿no? Porque, Ujú. y eso no quiere decir de que no sientas tus emociones de enojo o te distraes con una emoción de frustración o te distraes con algo que viene. No, pero si tú mantienes una actitud, o sea, si yo mantengo una actitud positiva, ¿a dónde voy a llegar? Y es una actitud positiva en creer en mí, en mis logros, en lo que yo soy, en lo que soy capaz de hacer y a veces sin querer nos dicen, no, tú no puedes hacer eso. Eso nos ha pasado en el colegio, ¿no? En el Ujú, colegio nos han dicho los profesores desde desde sus creencias, ¿no? A veces, es que tú nunca vas a poder dibujar, es que tú no sabes pintar, es que tú no sabes resolver rápidamente un problema. O sea, miles de cosas nos han dicho en el colegio y muchas veces nos la hemos creído, ¿no? Y nos nuestra hemos creído. actitud ante Ujú, el mundo ha sido como que, no, yo no puedo hacer eso. No sé pintar, empiezas a etiquetarte tú misma, ¿no? O sea, independientemente de que te lo dijeron de niña, te lo has creído tanto que tu actitud ante eso es negativa. ujú, Pero qué diferente es que tú tengas presente de dónde vienes y quién eres, y entonces empiezas a decir, si Dios cree en mí, si yo estoy aquí porque Él cree en mí, ujú. si yo me pongo a pensar por una milésima de segundo, cómo me mira Dios, cambia. Sí, Tu esencia cambia porque dices, ¿cómo me bárbaro. miraría Dios? O sea, Ujú, si yo estuviera en Starbucks y llega Jesús y Jesús le digo, nos encontramos en el Starbucks, o sea, si haces ese ejercicio, esa alucinación tan riquichísima que te empodera, que te saca de tus temores, que te saca, eso es un ejercicio muy bonito, o sea, vete, llévatelo pues a un sitio que a ti te guste, a la playa, al parque, al quinto árbol que te gusta, esa sombra que te da. Y yo me lo llevaría a la playa en el sunset o a tomar un café, ¿no? O sea, y siempre me pongo a pensar, ¿y qué le diría? mm. Es emocionante el solo pensar que Sí, me he lo puesto a tengas pensar frente a y ti
que lo tengas frente a ti y tú crees que él te va a decir, oye, qué mal el otro día cuando estabas ahí, Claro. o qué mal manejaste. ¿Tú crees que él te va a decir eso? O sea, él lo único que te va a decir, ¿cómo estás? Ujú. Y vas a ser tú. En mi caso, por ejemplo, yo siempre pienso que le voy a decir, estoy feliz de estar frente a ti. Imagínate, Mari, ¿no? Y Tener no le pediría ese nada. sentimiento. Estaría Con feliz tan solo con solo estar frente a verlo, él. con tan Y solo entonces haz sentir el su presencia. ejercicio cuando tú no estés, o sea, en tu vida cotidiana, quiero verme como Dios me ve, me vería o me ve, sin críticas, sin juzgarme, porque Él no te ve con crítica, te ve solo con amor. Ujú. Entonces, Con ese amor. desde ahí es que es importante la actitud. Dios no está pensando en que cuántas veces has hecho esto o aquello, que te pasó, que la víctima, sí, hijita, sufre, porque mientras más te victimices, más perdón vas a tener. No es así. Y hay una parte de la historia de David en que David ya ganó a Goliat y Saúl, el rey Saúl, lo hace como una especie de acompañante musical, ¿no? Una cosa así. Y él en la mejor actitud aceptó. Y él era el próximo rey. David era el próximo rey. Y no porque Saúl se lo dijo. O sea, no porque lo ganó a Goliat solamente. Inclusive el haberle ganado a Goliat fue parte del plan de Dios. Porque él ya estaba ungido. O sea, él ya estaba pensado por Dios para ser el rey. Entonces Saúl era un instrumento para ese proceso. Y en ese proceso, como Saúl sufría de ansiedad, ¿cuántos en este mundo sufrimos a veces de ansiedad? A veces nos da. Ujú. La gran diferencia entre uno y otro es cuán rápido salgo si me doy cuenta, ¿no? De esa ansiedad. Porque hay unos que se quedan y a veces pasan años en ansiedad. Y hay otros que nos da y desde nuestra conciencia, desde ese proceso que hemos aprendido, nos damos cuenta y salimos. Ujú. Entonces, Saúl sufría, el rey Saúl sufría de ansiedad y depresión. Increíblemente, no creía en él. Y cuando le daban esos eventos, esas cosas que él sentía, necesitaba que lo distraigan. Y esa distracción pidió que sea David. Saúl no tenía, después que se da cuenta que David se hace famoso, ¿no? En ese momento de la historia, se hace famoso porque le gana a Goliat siendo él Claro. un joven, tenía Ujú. 17 años, si no me equivoco, y era un joven descuidado porque sus papás, su familia no lo veían como el próximo rey, sino lo Ujú. veían como el pastor de las ovejas de la casa. Ujú. Entonces, mal vestido, a veces medio sucio, ¿no? Pero él siempre tuvo un amor infinito a Dios y es por eso que por eso es que en la Biblia se dice, Dios ve tu corazón. Ujú. Y el gran ejemplo de eso es, bueno, uno de los tantos ejemplos es David, porque seguía al servicio del Señor, yendo a tocar un instrumento musical ante Saúl como rey. Cada vez, solo cada vez que Saúl se sentía mal. Después lo empieza a ver mal, como un enemigo, como su sombra. Lo ve Saúl a David, lo empieza a perseguir. Y David, siendo el próximo rey, empieza a huir y esconderse en cuevas. O sea, imagínate, y él nunca se quejó. O sea, él nunca es más, ni siquiera cuando le dijeron vas a venir a tocarle música a Saúl, si hacemos el ejercicio, ¿no? O sea, Sandra, tú vas a ser la próxima reina, pero mientras Saúl esté vivo, vas a ir no sé, pues a leerle un cuento o algo, ¿no? Entonces tú le vas a decir, ¿qué? ¿Y por qué le voy a leer? ¿Qué dirías tú? Yo soy la próxima reina, Ujú. ¿no No es tengo por cierto? O qué hacer sea, esas cosas. por qué va a ser eso? Qué igualado el Saúl? Sí. Es más, que me vaya haciendo campo nomás porque yo soy la próxima reina, ¿no es cierto? O sea, Ujú. desde esa Sí, actitud de ego, de esa ego, actitud el ego. humana, ¿no? O sea, yo voy a ir a tocarle un instrumento, si yo soy el próximo rey. No, él aceptó y fue, y mucho tiempo hizo esa labor. Y en la Biblia Dios siempre lo vio a David desde su corazón, porque David hacía todo por Dios, ni siquiera por Saúl, ni por nadie, sino por Dios. Y él Mira, sabía y ¿no? aceptaba el proceso, ¿no? Inclusive tuvo cosas que
cuando se casa con la mujer de otra persona dentro de su batallón, y es otra historia, bueno, pero él en su imperfección nunca deja de buscarlo a Dios, nunca se aleja a pesar de sus errores, ¿no? Y es por eso que se dice muchas veces en tu proceso de vida, que lo hablábamos, ¿no? O sea, de acá a Lima, voy contenta porque voy a llegar a Lima o voy pensando a qué hora llego a Lima. Entonces, ama tu proceso, sé feliz con tu familia, con tus hijos, ¿no? Y esa es la actitud. O sea, importa, sí, importa Bastante, mucho tener Mari. una actitud desde el amor, desde la fe, desde la esperanza, ¿no? Pero si yo estoy pensando en lo malo que me va a pasar o en la crítica o en la victimización de mañana o dentro de una hora, entonces vas a caer en algo negativo que no te va a llevar a nada bueno, pues, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el gestionar las emociones, porque con la buena actitud puedes identificar tus emociones y decir, estoy sintiéndome triste, o sea, pero a pesar de eso, voy a ser Voy a hacer. valiente, voy a Ujú. estar feliz porque sé que Dios está ahí, Está ahí pero conmigo. si Ujú. caes, te desconectas de Él y Ujú. no es porque Él se aleja de ti. Dios está siempre presente, pero eres tú la que, como cuando tu hija era chiquita y tú le decías, no me vas a soltar la mano, tú le decías, ¿no? Y veía que venía la amiguita o ve un niño en un juego medio raro, te suelta y se va corriendo. Eso nos pasa a los adultos, ¿no? O sea, nos dejamos llevar a veces por el bendito estrés o por el agobio de alguna mala decisión que tomamos y entonces nos soltamos, ¿no? Como que viéramos un juguete nuevo y nos vamos corriendo tras eso. Pero es más bonito cuando uno hace cada cosa y da cada paso pensando con él y en él, ¿no? Es más fácil, porque sí o sí, como humanos nos equivocamos, pero no es malo tampoco, es parte del proceso y eso es lo que nos hace perfectos para él. Ujú. Para nosotros es imperfección, pero para él eso es Claro, porque perfecto somos y personas. necesario para crecer, para darnos cuenta, ¿no? Y mira, Mari, cómo dices la actitud y la actitud que muestra David, ¿no? Justamente por lo que comentas, por lo que él está ungido en Dios, por su creencia, porque él hace las cosas por Dios y todo eso. Entonces, la actitud que tuvo al pelear con Goliat no se limitó porque era chiquito, no se limitó porque tenía miedo, porque de hecho que tenía miedo, pero se enfrentó igual. O sea, qué A actitud pesar tan de... valiente, ¿no? Y Ujú. como decíamos también episodios anteriores, la vulnerabilidad que tenemos nos hace ser valientes porque así con nuestro miedo, con nuestra vergüenza, con tantos temores que tengamos, nos enfrentamos o vamos o sobrepasamos ese miedo, ¿no? Y vemos que allá de repente no era tan grande, no era tan temeroso estar ahí, pero el pasar ese miedo, qué importante que es, y solamente lo puedes hacer con una buena actitud que te va a llevar a traspasar eso, ¿no? Qué interesante y qué importante es eso para todos nosotros y en todo momento, como dices, en el momento en que estemos con nuestra familia, con amigos, en la calle, trabajando, etcétera, 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 pero qué importante es la actitud que tengo yo y sobre todo porque creo en Dios y tengo esa actitud buena, ¿no? Esa actitud de que todo va a ir bien, porque también estoy con Dios. Y si algo pasa que no está bien, será por algo, porque Dios siempre quiere ver, siempre nos manda por un camino bueno. A veces nosotros nos vamos por otro y ya nos recalculamos así como el Waze, Claro, como el pero, bendito San Google, que ¿cómo ajá, se llama este? el Google El, Map, que no- el Google Map que nos dice recalculando cuando nos equivocamos, recalculando. ¿no? Sí. Recalculando. Bueno, Dios Y hasta esos aplica algo errores así, son ¿no? buenos, Así porque es. Él definitivamente los vamos a usa hasta los aprender. malos errores, ¿no? Ujú. Y también recordemos de que el ser valientes, a veces dicen, ay, qué valiente, qué fulano, qué valiente. Pero el valiente no es porque tiene ausencia de miedo. La diferencia con el valiente Mm. y el que aún está un poco temeroso a lo que sea que quiere emprender
que son tantas cosas, ¿no? Inclusive a veces cuando hemos sido adolescentes, el presentarnos a la universidad, decíamos, ay, si no ingreso, y si no ingreso, y no, y ya lo voy a hacer. Algunos tomamos la decisión, me voy a medir, ¿no? O sea, pero ya lo que sea es ya parte de esa valentía, pero no es porque no tengamos miedo. El Claro, lo simple hecho de estar atravesamos. aquí presentes, ¿no? Nosotras, ¿no? O sea, por Ujú. ahí nos dicen, ay, qué valiente salir frente a cámaras. Es que no es de que ha sido de la noche a la mañana, ha sido un proceso en el que Claro. con miedo, validándonos, creyendo de que es un propósito, de que esto puede ayudar a muchas personas más, como nos ayuda a nosotros. Eso nos ha dado la valentía. O sea, no porque no hemos tenido miedo y mucho Ujú. miedo. Si en algún Es momento lo hablamos, el miedo que hemos tenido ha sido aterrador, ¿no? Pero hemos tenido que trabajar mucho desde la espiritualidad, hemos tenido que trabajar mucho Y lo nuestra seguimos creencia, haciendo. fe, nuestra esperanza, nuestro deseo de ayudar. O sea, hemos tenido que poner, como muchos dicen, nuestra música al servicio de los demás y no la hemos dejado en silencio, ¿no? Eso es la gran diferencia entre un bombero y una persona que no se atreve a ser bombero, ¿no? El bombero no es que no tenga miedo, él antes de Exacto. siempre tiene miedo y se pone al servicio y no solo por su familia, sino por Y corre personas el riesgo, externas ¿no? que no Y corre el riesgo. conocen, ¿no? Y muchas veces pierden la vida y no se les reconoce como personas a veces en la sociedad, no se les reconoce, se les debería reconocer a Como su debe ser. familia, porque ellos no, por ejemplo, algunos dicen, no, yo no sería bombero, porque pucha, el fuego, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hay cuántas profesiones que requieren de mucha valentía, y no porque tengan ausencia de miedo, sino porque tienen mucho miedo, pero no se dejan ganar por ese miedo. Los policías, los buenos policías, las personas, los doctores que a veces operan a personas que tienen enfermedades contagiosas, pero, pero no se dejan ganar por ese miedo a contagiarse, ¿no? Porque tienen, desde un inicio tienen vocación, tienen un sentido de ayudar. Y entonces eso se aplica también a uno mismo. O sea, si yo quiero, no sé, pues lanzarme a la piscina y hace tiempo que no nado y digo, ay Dios, y si me ahogo y después mi cerebro empieza a acordarse que sí sé nadar. Si tengo miedo y me gustaría mucho manejar una moto, entonces voy a ponerle muchas ganas, a pesar del miedo, a aprender a manejar moto. Y Ujú. entonces cuando Esa es la aprendes a actitud. manejar moto, Ujú. dices, wow, qué valiente que he sido porque me he caído, he hecho esto. Ujú. Entonces, en todo, el En simple todo, hecho amigo. de validarte, de reconocer quién eres, de irte a tu pasado para traer tus logros, no para traer tus tragedias, no para traer tus dramas y no para hacer una novela de tu vida, sino para traer tu historia de cuando llegaste a ser un superhéroe. Y si tienes hijos, trae tus historias bonitas para contarle, oye, yo hice tal cosa cuando era chivola y jaja, y te ríes y se la cuentas. Y eso engrandece y te vulnera y te hace ver ante tus hijos como un amigo cuando cuenta algo, ¿no? Una amiga que Y que cuenta, yo también también he pasaste por pasado por eso. cosas, ¿no? O sea, yo Exacto. también he sido adolescente, yo también he tenido mis miedos, he tenido mis cosas, pues, ¿no? Pero he salido adelante, ¿no? Entonces eso sirve para los chicos porque a veces los chicos nos ven como que, claro, como que tú no lo has pasado, ¿no? O sea, tú no has Y tenido tú tal no cosa, sabes, y tú no tú no entiendes. sabes, ¿no? Dices, tú no me Que entiendes, que sienten que la amiga o el amigo los traiciona y se sienten mal y dicen, sí, pero ¿qué le voy a contar eso a mi papá si mi papá, no, mi papá es medio frío, a lo mejor ahora es frío porque el mismo hecho de la vida, la preocupación, lo que fuera, lo hace ver frío, pero en realidad no es frío, o no sea, es, conversemos exacto. con ellos y de verdad que sale su niño y se pone al mismo ritmo, ¿no? Pero esa es la actitud, o sea, no me dejo ganar por nada y estoy en una actitud amorosa, en una actitud de esperanza, de fe, de comprensión. Es una Expectativas. actitud, es tu deseo de estar bien
Y eso nadie te lo va a quitar, o sea, no es también de que todo el tiempo, ay, es que tengo que gestionar mis emociones. Sí, gestiónalas, pero con una buena actitud. Pero si yo desde una mala actitud quiero hacer algo, no pasa pues lo que esperas, todo lo contrario, te vas a hundir más, ¿no? O sea, te va a llegar Ujú, la ansiedad, la depresión, y luego, ¿quién te saca de ahí? Porque es ujú. difícil, la depresión, la ansiedad es difícil. Así es, Marita. Y también cuando uno tiene buena actitud, definitivamente está vibrando más alto, ¿no? Está vibrando con una energía buena, con una energía, que van a pasar las cosas mejor. Cuando yo le digo algo a mi hija, por ejemplo, ¿no? Hijita, tiende tu cama. Ah, ya, mamá, pero hazlo hazlo con ganas, de buena forma, porque si no lo haces bien, te va a salir mal, ¿no? Si tú haces con buena actitud las cosas, te salen mucho mejor. Ahí está bien. O al cocinar, ¿no? Y eso es infalible. Si Todos uno los está días, de que cocine. cólera, todo, ay, estaba cocinando, renegando, pucha, se quemó, salió más, se saló, etcétera, etcétera. Pero si tú lo haces con buena actitud, definitivamente vas a decir, uy, quiero que salga esta comida riquísima. Es más, ahorita he hecho caucao. Y la verdad que me ha salido muy bien. Entonces quiero que me salga rico, quiero que mi esposo coma rico, que mi hija, etcétera, etcétera. Entonces lo haces con buena actitud, con ganas, todo con alegría y definitivamente va a salir mejor las cosas porque es la energía también que tú estás mandando, ¿no? Una buena actitud siempre, siempre, siempre vas a vibrar más alto. Y eso es Es un hermoso. proceso, porque a veces mucha gente también dice, ¿no? O sea, es un proceso el llegar a ese nivel. No es difícil, pero muchas personas que a veces son negativas, ay, sí, qué fácil tener buena actitud. Tengo cuentas que pagar, tengo cosas que pagar, tengo cosas que hacer, tengo mucho trabajo, tengo un jefe malo, mi esposo es un tóxico, mis amigas son unas tóxicas. Entonces empieza a darte cuenta quiénes te suman y quiénes no. Es difícil, pero no estés esperanzado ni esperanzada en que sean los amigos o que sean esas reuniones que duran un momento y luego vuelves a lo mismo. Va a haber, o sea, busca tu buena actitud, busca esa valoración, ese amor que puedes sentir desde el amor que Dios te tiene, ¿no? O sea, desde con fe y esperanza de que hay alguien que te ama, que hay alguien que te adora. Por eso es que tenemos esas huellas digitales que son únicas E y, irrepetibles. e irrepetibles y que nadie más las tiene. ¿Por qué? ¿Por qué crees que tienes esas huellas? ¿Por qué? Porque somos únicos. Somos únicos. Somos Mm. únicos en todo sentido, inclusive en la huella de nuestros labios, la huella de nuestras orejitas. O sea, Y ni siquiera hay un dedo es tanto igual a argumento, otro. Todas las hay huellas son tanto recontra diferentes. argumento, señales, hay muchas cosas que validan que Él está ahí siempre. Sí. Entonces, vete adentro, no busques nada afuera. Mm, Dentro de ti está esa esencia que es parte de Él, que es tu esencia divina. Y cuando tú tienes un tema que gestionar, no lo gestiones afuera. No busques victimizarte para que los demás te validen. Muchas veces vas a encontrar todo lo contrario. Muchas mm. veces vas a encontrar a la amiga, al esposo, al papá, incluso o a mamá, que no creen en ti y eso no es ni bueno ni malo. Ellos también tuvieron un tema y sí, y probablemente también fueron criados o tienen creencias que nadie les ha dicho cómo gestionarlas. Y entonces entramos en comprensión y podemos decir, papá y mamá no lo supieron hacer mejor. Papá y mamá también vinieron de cosas de sus papás. Claro. También Entonces, son espíritus ellos han heridos como mejorado, nosotros. definitivamente han mejorado un poco, pero a lo mejor no les alcanzó la información que tuvieron, ¿no? Ujú, Y tú ahora, en este momento, tienes esa información de poder soltar, liberar esas emociones de enojo, porque a veces hay personas que dicen, sí, mi papá, mi mamá tiene la culpa, o el ex tiene la culpa, y debemos agradecer porque el ex o papá y mamá han sido parte de nuestra historia para que ujú. hoy podamos darnos cuenta en qué tenemos que mejorar, ¿no? Así es. Son nuestros Para ser maestros, saludables. ¿no? Todos Todos son nuestros son maestros, nuestros o maestros, porque de nos alguna manera enseñan. u otra también podemos decir de que son nuestros actores en nuestra película, ¿no? O sea, mi película, o sea, mi vida, en mi vida,
la protagonista soy yo. No por creerme más que los demás, sino porque los demás me hacen ver lo que yo tengo que mejorar. Entonces, en mi película Mm, yo soy la protagonista. Cada mm, uno es protagonista de su historia. así Y es, no le puedo echar la culpa a los demás porque al final el que decide o deja de hacer algo es uno es uno mismo. mismo. Entonces, con Ujú, valentía uno a veces se equivoca también. Se claro, equivoca y uno dice, wow, me equivoqué, tomé una mala decisión, ujú, pero esto me va a servir claro, sirve, para sirve de mejorar, aprendizaje. Ujú. me va a servir. Y el que no se da cuenta, le tendrá que venir más El que no aprendizajes. se da No hay forma, cuenta, se no hay repite la forma, lección. No se da pero cuenta, más se repite fuerte, la lección y dice, ay, mucho más sí, fuerte. tengo que darme cuenta de esto, ¿no? Y recién, sí pasa eso, nos pasa. Ujú. Sí, Mari, qué importante es la actitud, realmente tener esa actitud necesaria y esa buena actitud para todo, ¿no? Como dices, pero sobre todo con nosotros mismos. Siempre nosotros primero, o sea, empezar por Primero. uno mismo. No Así puedes es. exigir a los demás lo que tú no tienes adentro. Ujú. Gracias, Mari, gracias, Marita, por todo Sí, lo que conversamos. Siempre aprendemos, siempre estamos al servicio de todas las personas que nos puedan estar escuchando, ¿no? Oyendo. Y siempre vamos a estar para eso, ¿no? Porque Dios quiere, hemos venido para servir a todos. Gracias, Mari. Nos vemos en el a ti. próximo episodio. Besitos, cuídate, que tengas un Besitos, buen día. cuídate. Tú también. Ya, chao, chao, cuídate, chao. Chao.